Bendiciones para cada uno de vosotros. Les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde acá de la Iglesia Cristiana Conquistando a las Naciones, sede Apartadó en Antioquia. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Quiero compartir a esta hora el tema, un ejemplo de sabiduría. Quiero que me acompañe a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 3, del verso 16 al 28. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Ocurrió al tercer día después de que dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras las dos en casa. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío el hijo muerto, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dale la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dale a este el hijo vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, que lo partan por la mitad. Entonces el rey respondió y dijo: dar a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya. Qué ejemplo grande de lo que es la sabiduría. Aquí el personaje, aquí el rey, es el rey Salomón, el hijo de David. Recuerde que muere David, entonces ponen a gobernar al rey Salomón. Bueno, él es muy sincero y le dice a Dios que él no sabe gobernar el pueblo, él no sabe ni qué hacer, ni cómo entrar, ni cómo salir, porque es un pueblo muy grande, el pueblo de Dios. Entonces Dios se le aparece y le dice al rey Salomón, le dice: pide lo que quieres que yo te dé. Y el rey Salomón le dice: dad pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y le agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He hecho conforme a tus palabras, y aquí que
Te ha dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes uno como tú, ni después de tú se levantará otro como tú. Y también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces ahí vemos acá en el mismo capítulo, unos versos anteriores, cómo Salomón le pide sabiduría al Dios viviente. Él le pide sabiduría, él le pide sabiduría. Y a Dios le agrada que él le haya pedido sabiduría. Dice, como usted no me pidió ni la vida de sus enemigos, ni muchos años de vida, ni me pediste riquezas, sino que me diste un corazón entendido para poder hacer justicia y juicio. Entonces yo le voy a dar sabiduría. Y acá en donde vemos el relato de que hay dos mujeres eh, que están peleando por un niño que está vivo y el otro muerto, y el rey no sabe. Entonces ahí vemos cómo es la vívida demostración de la sabiduría que Dios mismo le había dado a el rey Salomón. Él había pedido sabiduría, y sabiduría es cómo hago las cosas, de qué manera hago las cosas, cuándo hago las cosas, de qué forma, en dónde, cómo, bueno, en fin, todo eso es sabiduría. Recordemos que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría terrenal y diabólica, dice la Biblia, es sabiduría humana, carnal, terrenal, diabólica. Pero también hay la otra sabiduría, que es la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, dice la Biblia. O sea, la sabiduría que viene del Dios Todopoderoso. Y exactamente esa fue la sabiduría que Salomón le pidió a Dios, sabiduría de parte del Dios viviente. Igual nosotros también debemos de pedirle al Dios vivo cada día sabiduría. Y vemos que la Biblia dice en el libro de, aleluya, en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 5, que si alguno es falta de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero que pida esa sabiduría con fe, no pida esa sabiduría dudando, porque el que duda es como las olas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de un lado para otro. Y el que duda pidiendo sabiduría, no va a recibir nada del Dios viviente. Pero si pedimos la sabiduría, creemos que Dios nos la da, así será. Él nos da sabiduría para todo. Y acá vemos el ejemplo vívido de la demostración de sabiduría cuando llegan estas dos mujeres ante el rey Salomón. Dice la Biblia que dos rameras, la palabra ramera significa en el hebreo prostitutas, dos prostitutas que habían dado a luz, habían tenido en la misma casa. Una dio primero, luego después la otra, pero hubo una que se acostó encima del niño y lo mató. Entonces le hizo el cambiazo. Vio a su compañera que estaba dormida y fue, le cambió el niño, cogió el que ella tenía vivo y se lo llevó para ella. Y el que había ella matado se lo puso al lado. Pero la otra al despertarse, pues se da cuenta que no, este no, a la mañana dice que no era el hijo el que ella había dado, el que ella había dado. Entonces, ¿qué hace el rey Salomón actuando en sabiduría? Pues él quiere descubrir la verdad. ¿Pero qué hace? ¿Cómo hace? Pues Dios mismo le pone de corazón, tráigame, manda, ordena que le lleven una espada y que le partan al niño vivo, el que queda vivo, que lo partan por la mitad y que le den la mitad a la una y la mitad a la otra. Pero cuando lo van a cortarlo con la espada, la verdadera mamá dijo, no, no, por favor no lo maten, mejor déselo a ella, porque no lo maten. Entonces, ese instinto de mamá, pues, por conservar la vida de su hijo y proteger a su hijo, eso hizo que el rey Salomón se diera cuenta quién era la verdadera mamá, porque él no lo sabía. Así también nosotros, a veces hay cosas que no sabemos, hay cosas que no sabemos, pero si vamos a la presencia de Dios y el Señor nos da esa sabiduría y nos guía por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas de la manera que Dios quiere que la hagamos y vamos a hacer las cosas de una manera correcta. Aleluya.
Y el juicio de Salomón es esa ilustración de la sabiduría que ya Dios le había dado para discernir la verdad. La sabiduría también es para discernir la verdad, lo bueno, la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo, lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Discernir. Para eso es la sabiduría. Vemos cómo esta historia nos resalta la importancia de la justicia y la búsqueda de la verdad en la toma de decisiones, así como cuando también un juez necesita juzgar un caso. Ellos van, la fiscalía estudia todo, investiga, lleva todas las investigaciones y ellos revisan y todo, pero necesitan dar un veredicto, ellos necesitan sabiduría para declarar culpable o inocente el ser humano que lo tengan allá en algún juicio. Entonces aquí vemos también cuando les llevan ese caso de esas dos mujeres ante el rey Salomón para que él juzgue, para que le hiciera un juicio. Entonces vemos ahí cómo nos muestra cómo la sabiduría divina se debe utilizar para resolver conflictos y para establecer justicia. Siempre hay conflictos entre los seres humanos, inclusive entre la misma familia, entre conocidos, entre el prójimo, bueno, en diferentes situaciones, pero necesitamos la sabiduría para resolver cada uno de los conflictos de una manera sabia y entendida, que seamos guiados por el Espíritu Santo del Dios viviente. Aleluya. Recordemos que pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Miramos cómo el amor de madre o el amor maternal es el instinto por proteger a su hijo ahí cuando ella dijo, no lo mate, no lo vaya a matar porque ella era su propio hijo, ¿cómo lo iba a ver matar frente a ella? Entonces, eso bastó para que el rey Salomón se diera cuenta cuál era la verdadera mamá. Entonces concluimos que Dios es la única fuente de verdadera sabiduría y Él promete darle sabiduría a cualquiera que le pida. Aleluya. Ante cualquier situación es muy, pero muy importante aferrarnos al Dios Todopoderoso, apoyarnos en su sabiduría. Recordemos que Dios es el único que conoce el corazón del ser humano. Él es el único que conoce el futuro. Por lo tanto, siempre debemos de ir ante su presencia y pedirle sabiduría y todo nos saldrá bien.